con un sol esplendoroso y después de haber tomado naturalmente emoliente como corresponde en el mercado de San Camilo, hemos venido a la sede regional del gobierno de Arequipa y efectivamente, como tú lo has dicho, estamos con el gobernador Roel Sánchez Sánchez. Gobernador, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Mayla, estimado Fernando, muy grato tenerte en Arequipa y en especial aquí en la sede del gobierno regional. Bueno, como usted imaginará, desde hace unos días estamos conmovidos todos en el Perú por los datos sobre la pobreza. Hay más pobres y más pobres extremos en nuestro país. ¿Qué datos maneja usted sobre Arequipa, que es una región con tantas riquezas naturales, en la costa, 500 kilómetros, en la minería, en la agricultura, en la industria y además con una gente laboriosa? Díganos, por favor, cuál es el estado de la pobreza en su región y qué políticas tiene usted frente a ella. Bien, definitivamente en un escenario post-pandemia la pobreza se ha incrementado. En el caso de Arequipa tenemos 13.9% de pobreza según la última encuesta. Sin embargo, esas son las cifras. A nosotros lo que nos debe preocupar es cómo combatimos la pobreza. Y no hay otra forma sino teniendo políticas muy claras vinculadas a lo que significa el desarrollo. Y aquí, para centrar 4 aspectos importantes vinculados a la contribución al desarrollo y al bienestar de la población. ¿Qué necesitamos? Políticas de desarrollo a mediano y largo plazo, necesitamos institucionalidad, necesitamos gobernabilidad y democracia. En ese contexto, nosotros desde el gobierno regional estamos impulsando la inversión privada responsable que nos permita dinamizar la economía. Dinamizando la economía con inversión privada responsable, vamos a garantizar de esta manera entonces la reactivación económica y la generación de empleo digno y decente como corresponde. Estamos ahí impulsando, por ejemplo, a nivel de inversión privada, nosotros nos hemos propuesto desde la región Arequipa en liderar el cambio de matriz energética vinculada al uso de energías renovables y a hidrógeno verde. Ya en el mes de junio estaremos suscribiendo los acuerdos para tener la primera planta de hidrógeno verde con una inversión de 2.500 millones de dólares. Estamos ya con la Autoridad Portuaria Nacional impulsando todo lo que es el estudio de la demanda a nivel de Sudamérica para lo que vendría a ser el megapuerto Corío, que lo estamos escribiendo en registro público o en Indecopi nosotros como el megapuerto de las Américas. Esto nos debe permitir a nosotros dinamizar la economía no solamente del Perú, sino convertir al Perú en una potencia mundial portuaria. Estamos en un acuerdo con el Ejecutivo trabajando lo que significa el proyecto agroindustrial Majes-Iguas en una mirada integral. Y allí hay un problema serio. Por ejemplo, hemos acordado nosotros como Ejecutivo y el Ejecutivo Nacional en que esto pase al Ejecutivo para que ellos puedan conseguir los recursos. Está en poder del Consejo Regional por una sencilla razón. Por ejemplo, ahí en Majes-Iguas, ¿qué sucede? No hay Majes-Iguas 2 si no intervenimos en Majes-Iguas 1, es decir, la puesta a punto. Y poner la puesta a punto, que no es otra cosa sino el mantenimiento de los túneles y los canales, tenemos que cortar el agua y hay que intervenir en la contingencia que es la represa de la cuenca intermedia. Entre la puesta a punto y la represa de la cuenca intermedia, ¿cuánto se necesita? 4.480 millones de soles. Y esto no lo tiene el gobierno regional, tampoco lo tiene el Ejecutivo Nacional, pero sí el Ejecutivo tiene el marco legal para conseguir un financiamiento internacional, por ejemplo, de gobierno a gobierno o algún otro mecanismo y ejecutemos. Gobernador, nos ha hablado rápidamente sobre 3 temas cruciales: el puerto de Corío, el proyecto de hidrógeno verde y Majes-Iguas, que él solo aportaría 150.000 puestos de trabajo formales en su región. Falta que nos diga una palabra sobre minería. Y usted sabe que se habla mucho en el Perú sobre el proyecto Tía María. ¿En qué estado está y cuál es su posición sobre este proyecto de inversión minera? Tenemos que impulsar, estamos nosotros muy comprometidos, de acuerdo a nuestro plan estratégico e institucional, en impulsar todos los sectores económicos. Y dentro de ello, pues Arequipa no puede estar al margen. Arequipa es una región minera y hay que impulsar esos proyectos. Tenemos nosotros Pampas de Pongo, por ejemplo, en Carabalí, estamos impulsando Zafranal, que está muy bien encaminado. El tema de Tía María, hasta donde sabemos nosotros, tiene todas las autorizaciones. Ya es un tema de la empresa privada que en armonía, en concordancia con la población,
pueda entonces definir el inicio de sus operaciones. Pero ya ahí nosotros como gobierno regional, como lo hemos dicho, no tenemos competencia, lo tiene el Ejecutivo Nacional, y es un tema que el Ejecutivo, conjuntamente con la empresa privada y la población, se pongan de acuerdo, porque ¿qué sucede? Necesitamos nosotros intervenir en todas las actividades económicas, y la minería, en este caso, por ejemplo, el cobre, con el precio internacional que tenemos, es muy importante para captar esas divisas y dinamizar como región también lo que corresponde pues a los ingresos por cano minero. En esa perspectiva es un tema de diálogo, es un tema de garantizar la institucionalidad y de cómo también como Estado nosotros demandamos, por ejemplo, la presencia en la provincia de Islay. No es posible que sigamos nosotros dándole la espalda en relación a lo que demanda la población de Islay. ¿Qué demandan? Agua. Y hace más de 50 años que consumen agua contaminada. Ahí está el proyecto de Yanapuquio. Ojalá el Ministerio de Agricultura se ha comprometido que en octubre de este año se hace una realidad en tener ya el estudio integral, el expediente técnico de la represa de Yanapuquio, se haga la convocatoria, y nosotros por nuestra parte, como gobierno regional, estamos interviniendo en infraestructura hidráulica, en el cierre de brechas, en educación, salud, turismo, todo lo que tenga que ver con agua, desagüe, y vamos avanzando en esta perspectiva. Para nosotros es un sector muy importante, como lo estamos impulsando también en la provincia de Islay, el tema del turismo y el tema vinculado también a la pesca, que es otro sector muy importante, y allí, por ejemplo, el Ministerio de la Producción está interviniendo en 6 desembarcaderos, dentro de ellos uno en Matarani, y nosotros, bajo el mecanismo de obra por impuestos, estamos interviniendo en salud, allí en Matarani, en Cocachacra con el Colegio El Mero, también en Punta de Bombón estamos ahí con Abelardo Zapata, por ejemplo, la institución educativa, y que de hecho todo esto nos debe permitir en dinamizar la economía de la provincia. Ahora, todo este esfuerzo para respaldar estos proyectos que veo que usted adhiere a todos ellos, requiere que haya seguridad ciudadana. Y en los últimos tiempos tenemos malas cifras en general en el Perú, y se dice que en Arequipa se han registrado los primeros casos de sicariato y de extorsión. ¿Qué está pasando con la delincuencia y la criminalidad en su región, señor gobernador? Nosotros como gobierno regional, y que presidimos en este caso el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el CORECEP, tiene aprobado su política regional de seguridad en el marco de la política nacional. Y en ese contexto aquí hay que diferenciar 2 aspectos. Uno es la delincuencia común y otro es el crimen organizado. En cuanto a la delincuencia común, nosotros, por ejemplo, como gobierno regional, hemos comprado las horas franco de los policías, y los indicadores son positivos porque han mitigado el tema del robo de celulares, carteras en las calles. Pero el crimen organizado no se va a combatir con policías en la calle. Hay que hacerlo con inteligencia. Por ello también como gobierno regional hemos invertido nosotros, por ejemplo, en capacitar a 100 policías en investigación criminal, y en este momento ya se encuentran ellos en la calle. Y es por lo tanto que el crimen organizado, en opinión del general de la Policía Nacional acá en Arequipa, el general Sin, nos ha manifestado que de 3 a 5 meses debemos desactivar todas estas bandas que han estado instalando. Pero nosotros le decimos, desde Arequipa, estamos comprometidos nosotros con garantizar una región segura, porque nuestras intervenciones están en esa medida. Estamos comprando, por mencionar, drones, motos, camionetas para la policía, pero en una mirada integral de lo que significa la política de seguridad. Permítanos, señor gobernador, ir a una pequeña pausa. Retomamos nuestra tierra. Nuestra tierra hoy es Arequipa, y por eso estamos en la sede del gobierno regional de esta región del sur de nuestro país. Hacemos una pausa, Mávila, y retomamos nuestra conversación con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez Sánchez. Usted ha sido elegido a poco de tomar el cargo de gobernador regional, presidente de la Asamblea de los Gobernadores Regionales, es decir, de 25 regiones de nuestro país. ¿Qué es lo que aprendió durante ese año sobre la relación entre las regiones y el gobierno nacional de Lima? ¿Qué es lo que no se está entendiendo sobre las regiones en el gobierno nacional? Podríamos precisar 3 aspectos. Primero, no se pretende entender cómo debe darse el proceso de descentralización. Allí hay que definir funciones y competencias, cuáles son del Ejecutivo, cuáles son del gobierno regional. Por ejemplo, en educación, pues el tema de la contratación de personal o nombramiento de personal depende del Ministerio de Educación. O en salud, como gobierno regional se puede invertir en infraestructura, en tecnología,
en equipamiento, pero no hay presupuesto corriente para contratar el personal, por mencionar un punto. Otro, no se identifica un trabajo articulado en los 3 niveles de gobierno con un enfoque territorial. El Ejecutivo, con algunos programas subsectoriales, camina por su lado, gobiernos regionales por otro lado, gobiernos locales, cuando debe haber un trabajo articulado, pero con un enfoque territorial que nos permita tener como centro de nuestra actuación el desarrollo de la persona. Y tercero, definitivamente, si no tenemos políticas de desarrollo a mediano y largo plazo que nos permita a nosotros dinamizar la economía, la inversión de un espacio territorial, no vamos a avanzar. Entonces, como experiencia podemos verlo allí, que si es viable solucionar estos problemas, sí son viables, y que si es viable a partir del diálogo, de la unidad, garantizar gobernabilidad, garantizar gobernanza, garantizar institucionalidad, creo que eso nos llevaría a un derrotero de lo que significa el desarrollo de nuestro país. Y ahí... De acuerdo. Ahora, usted sabe que se hace mucho el reproche de que los gobiernos regionales y los locales ejecutan muy poco el presupuesto que se les asigna. Y hay muchas quejas en ese sentido. En el caso de Arequipa, por lo que llevo acá escuchando, hay una pregunta, una inquietud: ¿qué pasa con el puente de Arequipa, la joya que no se termina? ¿Y qué pasa con los hospitales? Y junto a este tema de baja ejecución hay otro que es grave, sobre el cual queremos conocer su opinión, que es el de la corrupción, que hay a nivel nacional, pero que también hay a nivel regional y local. A ver, vamos por la parte final. Definitivamente, nosotros estamos con una política clara en combate a la corrupción. Y esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Y allí he llamado una vez más al Ejecutivo, que lo hemos planteado. Tenemos que garantizar un gobierno electrónico. Con un gobierno electrónico, entonces vamos nosotros a decir, aquí sí todo es transparente y vamos a garantizar. Hay políticas claras vinculadas a integridad. Contamos nosotros con asistencia de organismos internacionales. Por ejemplo, nuestras compras menores a 8 IT parten de una casilla electrónica. Las compras o adquisiciones mayores a 8 IT se transmiten en vivo la calificación de los expedientes. Por mencionar, por ejemplo, el examen de manejo que tenemos en la Gerencia Regional de Transportes, se transmite en vivo en las redes del gobierno regional, y tal es el caso que antes de la transmisión teníamos un promedio de 300 participantes diarios, ahora se han bajado a 100, lo cual evidencia de que algo bueno se está haciendo por allí. En relación a lo que significa los proyectos trabados, definitivamente pues el sistema de contrataciones y también la ley de InviarTP no encaja a lo que significa la apuesta por el desarrollo de las regiones, y ahí viene un aspecto vinculado a lo que significa el manejo también presupuestal. Tenemos 2 limitaciones muy serias en este momento. ¿Cuáles? Una, vinculado a esta ley de unidad. Ese reglamento tiene que ser derogado. ¿Por qué? Uno, no permite que los jóvenes se incorporen al servicio público porque le exige requisitos. O un profesional que nunca estaba en el servicio público y ahora quiere incorporarse, le dice, no, tú para ser jefe de personal o para ser un gerente tienes que acreditar 2 años, 3 años mínimo en la función. Listo, descartado, no se puede. Y el otro es que el Ejecutivo ha resuelto, igual que el Legislativo, su problema remunerativo y ha dejado en el abandono al gobierno regional y al gobierno local. ¿Cómo es posible que a un profesional, a un gerente, le vamos a pagar un F5 con un nivel de 7.000 soles? Imposible. En tema de destrave de lo que significa hospitales, efectivamente hemos encontrado ahí muchas falencias en los expedientes técnicos, pero felizmente ya nosotros en este momento tenemos todo controlado. Tal es el caso, por ejemplo, en Arequipa, el Hospital Marixa Campos ya está con elaboración del expediente de saldo de obra. El caso de Camaná ya está ese hospital también en convocatoria para elaborar el expediente de saldo de obra, porque estos estaban en arbitrajes, y cuando está en arbitraje no podemos hacer nada. Una vez que hemos tomado posición, hemos tenido que hacer el inventario con notario, hacer el informe de saldo de obra y avanzar. Pero también decirle a nuestra población que en el caso, por ejemplo, de nuestro emblemático Hospital Goyeneche, ya nos hemos puesto de acuerdo con el MINSA. Este 14 de junio presentamos los informes ya finales y para que se emita desde el Ejecutivo el Decreto Supremo convocando la ejecución de una vez por todas del nuevo Hospital Goyeneche bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Igual hemos firmado el convenio con el PRON, en este caso con la Autoridad Nacional de
de infraestructura, que es el ANIN, para construir la nueva infraestructura del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, estamos avanzando y de hecho que también nuestra prioridad en salud es la atención del primer nivel. Estamos impulsando mucho lo que tiene que ver con telesalud, y allí demandamos al MTC que de una vez por todas termine a través de Pronatel de instalar la fibra óptica en toda la región, que hace muchos años está paralizado y nos vienen dilatando. Requerimos nosotros tener ese acceso para avanzar. En el caso del puente Arequipa-La Joya, lamentablemente pues también allí, y ahí exigimos al Congreso de la República que se dé una norma y se sancione a aquellos malos profesionales que elaboran expedientes técnicos en el escritorio sin ir al sitio. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros recién ahora nos informen el supervisor y el ejecutor de la obra que no consideraron para el tendido de la losa en el puente la mano de obra? Y eso está en consulta de la Contraloría y que de hecho esto inmediatamente va a terminar. ¿Cómo se aprueba un expediente técnico A eso vamos. que tiene una carencia tan gruesa como esa, señor gobernador? A eso vamos, por eso hay que ajustar esa norma y que la norma debe sancionar y separar a estos malos profesionales que aprueban estos expedientes técnicos y finalmente es el Estado y los perjudicados económicamente, y en cuanto al beneficio de esto es la población. Pero debemos decirle nosotros a nuestros oyentes de Arequipa que en caso de esta carretera, de esta vía Arequipa-La Joya, ya tenemos el control absoluto. Estamos ya bajo la modalidad de obra por impuestos con la empresa Yura, por ejemplo, el tema de los túneles. El MTC, esta semana, el 31 de octubre, se instala Proinversión en Arequipa y vamos a convocar para la vía y estará hecho. Y de igual manera en el sur, bajo la modalidad de obra por impuestos, por ejemplo, estamos haciendo Yarabamba, San Camilo, la autopista, y también nosotros este 29 de este mes estamos convocando la salida de Caima, Pataguasi. Bueno, gobernador, se ve que ha sido rector de una prestigiosa universidad y auditor, fechas y montos conoce. Vamos a regresar dentro de unos meses para ver cuál de todas estas fechas que nos ha dado y esos anuncios que hemos hecho se pueden cumplir. Y la próxima vez ya no escapará usted a contestarnos algunas preguntas sobre política, puesto que hay quienes le atribuyen intenciones presidenciales también. Nos dirá eso la próxima vez. Ahora hemos querido hablar sobre temas arequipeños para ver si el conjunto del país puede inspirarse con alguna de las prácticas que hemos podido descubrir en su región. Muchas gracias por recibirnos, que tenga un muy buen día y transmita nuestro saludo cariñoso a todo el personal de su gobierno regional y de la bella región de Arequipa. Y usted, como siempre, presentando un plan estratégico institucional que va hasta el año 26. ¿Qué pasará después del año 26? Nos lo dirá la próxima vez. Ha sido el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez Sánchez. Muchas gracias, Mávila. A ustedes ahora y viva nuestra tierra.